Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda su hermano el diácono permanente, Diego Camargo, para llevarles una vez más su curso Lección 365. Nos alegramos que hayan empezado con nosotros en esta tarea de comprender las Sagradas Escrituras con una nueva forma de aprender, una nueva metodología, combinando ciertos aspectos que nos van ayudando a que esta palabra de Dios se vaya haciendo entre nosotros carne, que la vayamos viviendo, que la vayamos adentrando y la vamos haciendo vida. Muy bien, hemos iniciado esta semana con algunas introducciones y hemos estado hablando acerca de, primero que nada, el hombre, ¿no? El hombre oyente de la palabra. Ahora, para este día vamos a estar hablando sobre cómo leer o para leer los evangelios. ¿Qué cosas necesito yo tener para leer los evangelios? Recuerden que este proyecto del Lección 365 es un programa, un curso para que usted lea la palabra de Dios los 365 días del año. De ahí viene su nombre. Así que les invito a que no se aparten de este canal, de este video, y usted pueda comprender e incluso profundizar y aprender. Si es la primera vez que nos ves, si es la primera vez que participas de un curso bíblico, aquí estamos pues para brindarte toda la información que requieres. Vamos inmediato, hermanos, a que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a llevar adelante este gran proyecto y sobre todo este tema que, como todos hemos escuchado la palabra evangelio, entonces, ¿qué es eso, no? De cómo leo los evangelios, cómo se componen, quiénes son sus autores, etc. Vamos a desarrollar el tema, pero antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llévanos por este camino que tú has querido que nosotros recorramos. Produce en nosotros ese amor por la palabra en la cual tú nos la revelas a través de este libro sagrado. Señor, te ponemos en tus manos a todos los que nos ven, nos escuchan, y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine siempre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos un poco entonces, hermanos, esto de para leer los evangelios. ¿Qué debo conocer? Lo primero que debemos estar claros, queridos hermanos, es que Jesús no escribió nada. ¿Sí? Jesús no escribió absolutamente nada. ¿Y eso qué significa? De que lo que nosotros conocemos como evangelios en realidad fueron contados por otros, o en este caso discípulos y algunos no discípulos de él directamente, pero nos narran la vida de Jesús. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta son que para que se diera el Nuevo Testamento hubieron varias etapas. Aquí vamos a mencionar 3 etapas. La primera etapa es Jesús de Nazaret entre el año 6 antes de la era cristiana y luego 30 después de la era cristiana. En ese periodo de tiempo, Jesús de Nazaret nace con el reinado de Herodes, seguramente 6 años aproximadamente del comienzo de nuestra era, vivió en Nazaret como un piadoso judío. Y cuando hablamos aproximadamente 6 años, 4 a 6 años, es porque todavía no hay una certeza tal cual que nos pueda decir, bueno, fue el año 2, fue el año 3, fue el año 4. Lo que sí es cierto es que hubo al principio de la era cristiana un desfase de la fecha del día, del año, en donde Jesús nace. Pero como la Iglesia Católica no celebra fecha, sino el acontecimiento, entonces la Iglesia nos enseña que tenemos que guardar
el acontecimiento, el misterio, el nacimiento de Jesús, lo que representa eso para la humanidad. Entonces, Jesús, ya muchos de nosotros conocemos su infancia, algo, porque solo se narra hasta los 12 años aproximadamente, y es lo que nos dicen los evangelistas. Luego de ahí, Jesús pareciera que estuviera oculto, no sabemos qué ocurre entre los 12 y los 30 años, o entre los años 6 y el año 27, 28 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en el año 27, 28 es que Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Recuerden que Juan, pariente de él, hijo de Isabel, Zacarías, era que precursor que iba a preparar el camino y que luego entonces él iba a reconocer que Jesús es el Cordero de Dios. Luego pues vemos cómo esa etapa se inaugura de 2 a 3 años de vida pública aproximadamente también, y escoge a algunos discípulos, los llama, ¿no? Y los evangelistas, los que escriben la vida de Jesús, nos narran esa historia. Estos discípulos proclaman la vida que él hace, las enseñanzas que él da. Ellos son los que en su momento van a narrarnos los hechos de la vida del propio Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Jesús no estaba preocupado para que se escribiera lo de su vida, sino que en esa primera etapa él estaba preocupado para que el mundo le conociera, para que el mundo conociera qué era el reinado de Dios que él quería instaurar, porque toda la predicación de Jesús casi se centraba en que el pueblo conociera el reino de Dios. Estos discípulos que caminan con él, que lo acompañan, son los que entonces luego, posteriormente, nos dan a conocer la vida de Jesús. Jesús no escribió nada. Algunos dirán, diácono, sí, hay alguien que dirá, bueno, sí, escribió algo. Cuando quisieron ponerlo a prueba los fariseos y le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y ahí es donde se narra y dice que Jesús se agacha, está en el piso, toma sus manos y escribe algo. No se sabe qué escribió. Solo el gesto es lo que nos narran en los escritos que nos han llegado. Todos sabemos, pues, las narraciones nos llevan a ver la vida de Jesús. Y aquí, pues, los evangelistas sí tratan de ser narradores desde su óptica, desde su perspectiva, desde lo que ellos aprendieron y pudieron contar, que para ellos les parecía importante y que en verdad les preocupaba que las enseñanzas de Jesús no se perdieran. Y en efecto así lo hicieron. Luego, pues, sabemos que Jesús es condenado a muerte por los responsables religiosos de su época. Fue crucificado por los romanos debido a que los judíos, más que nada los fariseos, la secta religiosa, hacen y promueven que condenen a Jesús. Y se cree también que su muerte oscila entre el 4 y 7 de abril del año 30. Pero es que él tuvo 33 años. Pero es que él murió en el año 33. Vuelvo y reitero. Hubo un error en los primeros siglos para el cálculo del calendario y hubo un desfase aproximado de 4 años, de 4 a 6 años, y en la que por esa razón todavía pues no se decreta como fecha
única y verdadera el año 33, o que nació el año 1 o el año 0, en fin. Lo cierto es que estamos claros que Jesús tuvo una vida pública, que murió condenado por los romanos, acusado por los fariseos y los entes religiosos de esa época, y que luego pues ellos se convertirían en los testigos de que una vez crucificado Jesús resucitaba. Obviamente esto no era algo que estaba en el panorama de los judíos, de los fariseos. Sin embargo, tampoco en el panorama de los discípulos que acompañaban a Jesús. Para ellos era incomprensible eso de la resurrección, no le entendían, no sabían qué es lo que se estaba promoviendo, y en realidad para ellos, muchos de los discípulos, era un tema confuso. Luego pues también tenemos que esa etapa de Jesús que se va formando los evangelios, porque tenemos que tener claridad que la palabra evangelio significa buena noticia o buena nueva. Y en verdad esto es un género literario que quien se le puede aducir o que se le puede decir que es su autor, podríamos hablar de San Marcos. ¿Y por qué San Marcos? Porque San Marcos fue el primero que escribe el texto más antiguo de los evangelios, se tiene que es del evangelista San Marcos. Pero hay que tener claro que las comunidades entre los años 30, 70, ¿qué ocurría en ese tiempo? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no tenían el evangelio escrito? Ya Jesús había resucitado, es más, había ascendido al cielo, y luego dijo, bueno, les voy a enviar el Espíritu Santo. Se fue, Jesús se fue para Pentecostés, o sea, 50 días después, Jesús entonces le envía el Espíritu Santo a ellos y ellos comienzan su misión, y es el comienzo, por decirlo así. Algunos dicen en eclesiología que la iglesia empieza con Jesucristo en la tierra, con la elección, con el llamado, pero la iglesia en verdad toma forma y se puede decir que comienza su misión una vez los apóstoles, los discípulos reciben el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús y la venida de ese Espíritu Santo en Pentecostés permiten a los discípulos comenzar a descubrir el misterio de Jesús. Fíjense en este dato, hermanos. Sin el Espíritu Santo, muchos de los discípulos no entendían lo que ocurría. Pero con el Espíritu Santo comenzaron a comprender lo que les había contado Jesús, lo que les había enseñado. Entonces mire cómo va formándose la buena noticia. Este género literario. Estos discípulos siguen siendo judíos. Recuerden que de donde viene Andrés, Santiago, Juan, todos tenían cultura judía. Y todos asistían a la sinagoga, era parte de su religión, etc. Pero luego dejan el judaísmo para hacer un nuevo camino. Así se le conocían a los primeros cristianos luego de que Jesús ya los dejara con el Espíritu Santo y ellos empiezan a predicar la buena noticia. Les llevaban una buena nueva, una buena noticia. Una noticia que les llenaría su vida y les cambiaría para siempre. Entonces, ellos dejan el judaísmo y se hacen testigos de Jesús resucitado. Les llaman al principio los del camino. ¿Por qué? Porque pasaban caminando, siempre andaban de un pueblo a otro, de un sitio a otro, y siempre andaban juntos. Tienen que
ver una situación muy difícil porque por un lado tenían que ver el judaísmo y por otro lado que el pueblo no los veía bien porque estaban tratando de instaurar una nueva religión. Y eso no era fácil. Y de por sí no fue fácil. Todo eso se tiene que ver porque querían ellos seguir las enseñanzas de Jesús y el pueblo no las aceptaba e incluso los gobernantes y los dirigentes religiosos tampoco. De allí pues se desata esa persecución por esos cristianos que uno de ellos, luego de que era judío, se convierte. Quien le estoy hablando es de San Pablo. Pero, ¿qué nos narra en los Hechos de los Apóstoles? Les invito también a buscar en Hechos de los Apóstoles todo esto que yo estoy condensando acá para comprender y profundizar un poquito de cómo se conforman los evangelios y qué cosas puedo yo tener claro para entender y leer los evangelios. Hay que tener claridad que los discípulos predican para anunciar a los judíos. Sus primeros destinatarios son judíos. Ellos se enfocaban al pueblo judío. Ya después, bueno, se abren a otras realidades y sobre todo este apóstol que le acabo de mencionar, que se incluso proclamó apóstol y apóstol de los gentiles, fue San Pablo, que entonces su misión ya se concentra fuera de territorios judíos y va en busca de aquellos que incluso no son de ninguna secta o ninguna religión. Ellos hacen que le presentan a las personas, a los judíos de primera mano y luego a los paganos, ¿qué cosa le presentan? Le presentan la vida e historia de Jesús y sobre todo de un Jesús vivo. Eso llamaba la atención y decía, pero oye, eso no fue el que crucificaron, ese no fue el que pasó por todas esas penumbras, ese Vía Crucis. Los discípulos entre el año 30 y 70 celebraban al resucitado, o sea que se reunían para festejar, celebrar gozosamente que Jesús había resucitado, que no estaba muerto, que estaba vivo. ¿Por qué? Porque eran testigos, habían sido testigos. Ellos lo hacían con lo que hoy conocemos como Eucaristía, pero al principio era la acción de partir el pan, que al final significa lo mismo. Eucaristía es acción de gracias y en acción de gracias que se hacía partir el pan. Por consiguiente, con esta celebración se reunían, charlaban, oraban, celebraban juntos la venida de Jesús y que estaba vivo. Los discípulos enseñan a los nuevos bautizados, recogiendo para ellos los hechos y las palabras de Jesús. A los que querían conformar y pertenecer a este nuevo grupo, entonces ellos le enseñaban catequesis. Daban catequesis a estas nuevas personas o nuevos miembros que querían acoger la fe cristiana, seguir a Jesús y seguir el camino de enseñanza. Luego, poco a poco, fueron agregándose discípulos, por ejemplo, Bernabé, los 7 diáconos como Esteban, Felipe y, sobre todo, al gran evangelizador San Pablo. Luego, pues, los paganos tienen esa oportunidad de conocer también a ese Jesús vivo, ese Jesús resucitado, gracias a la predicación de estas personas o de estos discípulos, sobre todo para los años 40-50. Entre los años 51 y 63, Pablo comienza a escribir sus cartas, comienza a enviar cartas a las comunidades a las que él ya había pasado y evangelizado, había dejado la buena noticia, o sea que había dejado esa huella de que Jesús está vivo y que ese encuentro con Jesús vivo transformaría la vida de muchas personas.
Durante todo este periodo, el judaísmo era la religión oficial del Imperio Romano. Y poco a poco va buscando cómo desechar a los cristianos. Ahí comienza entonces toda esa situación de persecución. Y fíjense que entonces para el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén y algunos fariseos, algunos estos sacerdotes judíos se reúnen en Yamnia, que es un pueblo al sur de Tel Aviv, y le dan una nueva vida que continúa hasta hoy. O sea que reconstruyen el templo y tratan de mantener siempre vigencia ese lugar sagrado en donde se reúnen para orar. Luego del año 70, ¿qué ocurre? El Evangelio de San Marcos comienza a recogerse y a ver los escritos primero, iniciando el año 70. Y sobre todo comienza a recoger las predicaciones de Pedro en Roma. Intenta hacer que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías. Y cuando vayamos a leer el Evangelio de San Marcos en particular, sí, porque aquí en este curso vamos a ir viendo evangelio por evangelio según el plan de lectura que le hemos propuesto para este curso. Si me estás viendo por primera vez, sí, te recomiendo que te unas a nosotros, que nos sigas en nuestra página de Facebook, Animación Bíblica La Pastoral, o aquí a través del canal de YouTube para que puedas seguir recibiendo formación. El Evangelio de San Lucas se escribe entre los años 80-90 y aquí hay un tema muy particular. Lucas no era un discípulo o un apóstol elegido por Jesús directamente. Lucas más bien era un ayudante, un servidor de Pablo, pero él, como su cultura y formación, se dice que Lucas era médico y por lo tanto quería investigar un poco más a profundidad qué fue de la vida de Jesús y narrar con más detalle la vida propia de Jesús. Por eso que usted encuentra en el Evangelio de Lucas detalles del encuentro de María con el ángel, de todo lo que ocurrió allí, ese diálogo, el capítulo 2 de San Lucas, y encuentra otros hechos y parábolas que no se encuentran en el resto de los evangelios. El Evangelio según San Mateo se redacta entre el 80 y 90, o sea, años 80 y 90. Es una comunidad en los antiguos judíos que luego se hicieron cristianos. Lucas era griego. Mateo escribe para los judíos en Jerusalén. Mateo ataca con viveza a los fariseos. También vamos a ver todo esto en profundidad cuando entremos al Evangelio de Mateo. Mateo y Lucas hacen intento por llegar al misterio de Jesús y se remontan hasta su infancia. ¿Sí? Mateo y Lucas, miren, solo ellos se remontan a su infancia. Mateo porque hace la genealogía de Jesús, empieza su vida, desde dónde viene o proviene toda la realeza de Jesús. Y Lucas pues también con lo que les mencioné hace un rato de la vida y todo lo que María le pudo haber contado. El Evangelio de San Juan es un poco distinto a los otros tres, porque los primeros tres podemos llamarle como evangelios sinópticos, mientras que el Evangelio de San Juan es una meditación mucho más profunda. San Juan nos presenta como a Jesús el Logos, la palabra. El logo es palabra, o sea que es la palabra hecha carne y es el verbo de Dios. Se dice que se escribió entre el año 95 y 100. También vamos a dar detalles del Evangelio de San Juan. Vamos a ver qué cosas se dicen y se
nos dan a nosotros como conocimientos generales para leer los evangelios. Es muy probable pues que para el año 135, en una segunda rebelión de los judíos, los romanos diezmaran a la población y durante varios siglos los judíos no podían entrar en Jerusalén. Los cristianos ya habían dejado la ciudad y se habían instalado en todo el área mediterránea, o sea que para el año 135 los cristianos prácticamente no vivían dentro de Jerusalén, más bien vivían en la periferia, o sea, fuera de Jerusalén, en el área mediterránea. Definitivamente, vuelvo e insisto, Jesús no escribió nada, a no ser, pues, como les dije, en la ocasión en arena. Él simplemente habló, mostró, o sea, con gesto, porque recuerden que Jesús o Dios no solo habla con palabras, sino también con hechos. Entonces Jesús demostró con sus hechos lo que algunas veces no decía con palabras. Y en otras hacía las dos cosas. Y en otras solo predicaba, solo enseñaba, solo decía las cosas. En verdad Jesús, su vida sigue siendo todavía un misterio, porque hay un montón de cosas que no se escribieron en los libros, porque si se escribieran, no alcanzarían las páginas. Eso también nos lo dice San Juan y lo veremos más adelante. Entonces estas etapas que hemos visto de la composición de los evangelios nos ayudan a nosotros a leer y a comprender porque son escenarios distintos. No fueron escritos por una misma persona, no eran personas de la misma región, no todos vivían dentro de Jerusalén, no todos eran personas cercanas a Jesús. Por consiguiente, pues, tenemos que tener claridad qué público era dirigido o a qué público era dirigido el Evangelio o la buena noticia. Recuerden, Mateo le escribía a los judíos, a los que vivían dentro de Jerusalén, pero no escribió un evangelio como tal, pero sí su discípulo, que es San Marcos, y plasmó allí lo que para Marcos era lo importante, que eran los milagros, los hechos, los acontecimientos más impactantes y sobre todo en la vida de los pobres, en los alejados, en las personas que incluso no eran judíos, gente que estaba al margen siempre. Lucas se dedica a trabajar a la parte externa de Jerusalén por ser el griego y por consiguiente su público era un público más culto, tratando de explicar con más detalles todo lo concerniente a la vida de Jesús. Y Juan comienza a escribir su evangelio ya para los años 95, ya el templo se había desmoronado, los romanos lo habían quemado, destruido. Y Juan entonces comienza a presentar a un Jesús como ese que vivió entre nosotros y el mundo no lo conocía. ¿Por qué? Comenzaba a ver cómo, a pesar de que Jesús había hecho tanto bien, la gente seguía sin entender quién era Jesús. Y para Juan era importante que todos tuvieran esa claridad. Es así, pues, hermanos, que avanzando en esto de cómo leer los evangelios, yo quisiera que tú busques en tu Biblia y dediques un espacio, un tiempo a leer las introducciones de cada evangelio. Hay algunas Biblias católicas que inician con una introducción genérica, esto que estoy haciendo yo, lo hacen algunas Biblias que pueden ver y buscar ustedes, y si no tiene, pues una Biblia con esa descripción, en la medida de lo posible, pues consiga una dentro de sus posibilidades. Lo que sí, pues tenemos claro que el Evangelio es la vida de Jesús, lo que Jesús hacía.
cómo lo plasmaron los autores inspirados por Dios y que nos ha llegado a nosotros. Y ellos nos cuentan y nos narran esa noticia, y es la buena noticia. Claro está que hay que estar claro, hay que estar muy pendiente que las informaciones que nos llegan se nos narran incluso de una forma distinta al otro. Aunque parecieran algunas similitudes, les ponemos siempre un ejemplo. En un accidente de tránsito, un vehículo o el conductor del vehículo 1 va a decir la historia de la forma que él la vivió. El conductor del vehículo 2 va a decir la historia de acuerdo a cómo él la vivió. Pero alrededor de ellos hay varios testigos que vieron allí en vivo todo lo que ocurrió. Y cuando llega la agente policial le va a preguntar, mire, ¿ustedes son testigos? Sí. Y ocurre mucho que de los testigos cada uno lo narra desde otras perspectivas. Y a veces hasta diferentes unos de otros. Y lo que vieron prácticamente fue lo mismo. Pero el tema narrativo, al final, el concreto era que los autos se accidentaron. Cómo lo narraron, cómo lo dijeron, si le pusieron alguna alegoría, si exageraron, si le minimizaron, ya eso es un tema de cada uno de los actores. Lo mismo ocurre con los evangelistas. Cuentan la historia de acuerdo cómo la vivieron. Algunos la vivieron en vivo, o sea, fueron testigos Mateo, Juan. Otros fueron testigos ya no tan directos como Marcos. Otros fueron testigos ya en otras circunstancias, llamémoslo indirectos, en este caso Lucas. Pero al final cuentan y narran lo que ellos investigaron, lo que ellos vivieron, y la tratan de contar de la mejor forma. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta introducción a los evangelios y al género literario de evangelio como tal. Estamos tan acostumbrados a hablar de los evangelios que no percibimos la novedad que representa. Sí, cuando nos dicen paralelos evangelios, pensamos en solo libros, solo letras, sobre la historia, sobre la narratividad, pero se nos olvida que estamos en contacto con una persona. Porque si los evangelitos me están contando a mí que ese género, eso que está haciendo dicho allí, es el logos, es el verbo hecho carne, entonces la buena noticia me tiene que llegar a mí. Quiere decir, hermano, que cuando yo voy a leer los evangelios, yo tengo que tener un vínculo muy profundo en ese momento. Veamos un claro ejemplo. En la liturgia, en nuestras liturgias, fíjense que hay lectores, hay acólitos que pueden leer la primera y segunda lectura, pero no puede un laico leer el evangelio. Tiene que ser o un sacerdote o un diácono. ¿Por qué ocurre eso? Por lo que acabo de decir. Porque ese momento representa la presencia viva de Jesús. O sea que en ese momento usted está siendo testigo de la buena noticia. Al principio solo se conocía el término evangelio, o sea, buena noticia. Se veía en singular, algo tal cual así. Y esa buena nueva proclamaba Jesús, se basaba más que nada en la venida del reino de Dios, en su instauración, en la felicidad que ofrecía eso a los pobres, su liberación, su sanación, su salvación.
De esa misma manera la usa Pablo. Pablo ofrece el Evangelio, la buena noticia, como sanación, como liberación, como algo novedoso. Para Marco, que definitivamente es el inventor de este género literario, el Evangelio se convierte en un texto, o sea que describe tal cual las cosas, describe una historia, y el relato de la actividad de Jesús la narra Marco tratando de ver qué cosas hacía Jesús. Y por eso San Marcos solo tiene 16 capítulos. Hasta entonces Jesús era el que proclamaba la buena noticia. O sea, Jesús predicaba la buena noticia. O sea, lo hacía como palabra, como predicación, como enseñanza. En ese momento, porque estaba vivo, estaba antes de la resurrección. Luego, pues, él mismo, después de su muerte y resurrección, entonces él mismo se convierte en la buena nueva o se convierte en el Evangelio. Ahí vuelvo y reitero, miremos nuestra liturgia. El sacerdote o el diácono o el obispo son los que están autorizados para leer en la liturgia de la iglesia el Evangelio, porque ahora ese Evangelio es la buena noticia, es Jesús. Entonces cuando se proclama el texto, se dice palabra del Señor, porque el que ha hablado, o sea, el Evangelio, la buena nueva, es el propio Jesús. Y lo que hace el ministro ahí es ser una persona que representa en ese momento el que habla por Jesús, quien lee y dice lo que dice el texto por Jesús, para que el pueblo entienda, porque Dios habla en lenguaje humano. Entonces, eso es un principio que tenemos que tener muy claro para leer y comprender los evangelios. Para Marcos, no habla de Jesús en el pasado. No. Es curioso constatar que utiliza el poco tiempo en el pasado de Jesús. O sea que él habla en presente. Para Marcos, presenta todo su escrito en presente, lo que ocurre hoy. Trata de que las personas vean que Jesús actúa en el hoy. El pasado, el futuro no lo conocemos. Y algunos pues dicen que se trata de una falta de experiencia literaria, pero algunos exégetas, algunos hermeneutas, algunos de estas personas conocedoras mucho más de la Biblia, dicen que no, que eso realmente no era una falta de experiencia literaria, sino más bien era de su convicción teológica. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba convencido de que Jesús era Dios, de que Jesús es Dios. Convencido, no había duda. Y que ese que estaba sanando, esos milagros que hacía, que al ciego que le devolvió la vista, a todo el tullido, al que levantó, etcétera, todos los milagros que hace Jesús. A todos ellos, Marcos estaba convencido y que eso era una señal de que es presencia de Dios. Hay que tener mucho, pues, también en esto de que para Marcos el hacer memoria de Jesús es decir al mismo tiempo que está ausente y que su historia terrena pertenece al pasado y también al presente de hoy, sobre todo en la comunidad que cree y celebra. Para Marcos era importante eso. ¿Y por qué hablamos de Marcos? Porque el Evangelio de Marcos, reitero, es el que, por decirlo así, Marcos es el autor del género literario evangelio, porque fue el primero que comienza a escribir de esa forma.
O sea, comienza a contar la vida de Jesús. No hay fotos. No es como ahora que tenemos los teléfonos inteligentes que pueden tomar fotos, grabar videos y toda esta tecnología que tenemos ahora. En ese tiempo no existía nada de eso. Si acaso existía la escritura y el papel muy limitado, porque se escribía en papiro, códices, que era un tipo de papel, porque todavía no estaba descubierto todo eso. Y de esa forma, pues van dejando rollos, pergaminos, y van escribiendo en diferentes pergaminos porque no cabía todo en una sola hoja. Entonces, no tenemos grabaciones, solo nos queda ir a lo que ellos escribieron y cómo nos narran la historia. Hay que tener mucha fe y sobre todo pedir la acción del Espíritu Santo. Recuerden lo que dije al principio, que antes de Pentecostés los discípulos no entendían, estaban muy confundidos. Luego que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, entonces comienzan a entender muchas cosas y comienzan a desarrollar la vida de la misión de la iglesia. Por eso hay que leer los evangelios con mucha fe y pedir la acción del Espíritu Santo. Espero que esta primera clase de este tema, para leer los evangelios, pueda motivarte a que busques en tu Biblia, a leer la introducción, a comprender y a ver qué públicos o a quién le escribía estos hermanos o los apóstoles, estos autores sagrados, a que hoy le conocemos como los evangelistas, los que narraron la historia de Jesús, los que nos dejaron escrito la buena noticia, y que gracias a ellos y a Dios sobre todo, pues por supuesto, que fueron inspirados para que dejaran plasmado la vida de Jesús, o por lo menos parte de ella. Bien, entonces, queridos hermanos, yo pues me voy despidiendo de esta primera entrega. Espero que ustedes puedan también seguir este curso. Les invito a que se mantengan en sintonía aquí en el canal. Suscríbanse, denle, activen la campanita para cuando subimos los videos les notifique y les diga pueda ir y ver el video de la siguiente clase. Así que Dios me los bendiga a todos y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Saludos.